más criterio porque no hay tiempo como para responder. ¿Es el programa Integra 2 compatible con el Sistema Informático Bancario Nacional? ¿Se hicieron pruebas de ello? ¿Se consideró como un elemento del cartel de licitación? ¿Cuáles medidas se tomaron para que el proceso de ejecución de Integra 2 no dejara en total dependencia al MEP respecto de la empresa contratada? ¿Se resguardaron los datos de la planilla del MEP anterior? ¿Se podría utilizar como base para un pago extraordinario dada la situación de emergencia que se está viviendo? ¿Considera usted que el caos en el pago de salarios del Magisterio Nacional es responsabilidad del gobierno que usted formó parte o es responsabilidad del gobierno actual o es que no existe caos y esto es una situación normal? También me gustaría agregar aquí que la situación que se está dando no es una guerra frontal contra el sistema, que al final de cuentas no sabemos si funciona o no funciona, ni sabemos dónde está la raíz de todo esto. La lucha que se tiene y que ha enfrentado valientemente el Magisterio Nacional en las calles es por un problema netamente salarial, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. También me gustaría agregarle aquí con respecto a quienes tomaron las decisiones políticas para la implementación de este programa. Gracias. Bueno, son demasiadas preguntas, no creo que el tiempo lo pueda hacer, con mucho gusto lo voy a hacer por escrito, pero muy importante reiterar lo que ya don Leonardo mencionó antes. Esta fue una decisión que tomó el comité, que les mencioné, estando en presencia todos, luego de recibir dos informes técnicos, tanto el informe técnico que recibimos de parte de Recursos Humanos, o sea, del MEP, como el informe que se presenta de la tesorería de parte de Hacienda, donde vimos que podíamos pagar, el sistema ya estaba digitado, estaba preparado el pago se podía hacer de las dos formas. El pago se podía hacer o por el sitio RH o se podía hacer por entrega, por la previsión que tuvimos por cualquier parte. Cuando nosotros analizamos el informe técnico, analizamos la cantidad, aspectos como cantidad de colaboradores que estaban en una y otra planilla, para ver cuánta gente se nos estaba o no quedando por fuera. Vimos el monto de la planilla. ¿Por qué el monto? El monto es muy importante porque el monto nos podía ocultar, podía dar una cantidad similar de personas, pero si el monto hubiera sido muy bajo entre los dos sistemas, nos estaban ocultando precisamente pagos extraordinarios, y lo que queríamos ver es que no solo que la gente estuviera pagada, sino que estuviera bien pagada. Y por desfasado en ese informe fue que tomamos la decisión que ya podíamos integrar a un Integra 2. Sabíamos, y así lo hicimos saber, que había personas a las cuales no habíamos logrado migrar. Eso ocurre en un sistema informático, lo hemos lamentado mucho. Nosotros hubiéramos tenido una migración 100 a 100, o sea que nadie se quedara sin pago, pero eso es prácticamente imposible en un sistema informático. Entonces lo que pensamos es en las medidas para que de forma más rápida estas personas solventar ese pago. Entonces por eso se hizo una planilla extraordinaria el 16 de abril, y posteriormente hubo otra planilla extraordinaria el 29 de abril. Y así es como lo que es propiamente las personas se quedaron fuera de la migración. La misma señora ministra ya ha dicho que ese problema está solucionado. A la par de esto está el problema que cuando nosotros terminamos Recursos Humanos, los datos que nos dan, que son 6.000 personas, que lo que les falta es pagarles alguno de sus componentes, algún recargo o algún aumento de elecciones. Esos son componentes que no se pueden pagar hasta que no se verifica la matrícula cuando se inicia el curso electivo. Entonces, eso también se hicieron las planillas y se terminaron de editar antes de que terminara la administración. Posteriormente, la señora ministra reporta nuevos casos, que es ese constante ir y venir de información que viene de las direcciones regionales y nombramientos nuevos que se dan. Y el resto de preguntas, con mucho gusto se las haré llegar.